Buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema, el cuento. Primero vamos a definir qué es el cuento. Es una narración breve, oral o escrita en la que se relata una historia real o ficticia, según el tema que se desarrolle en esta clase de texto narrativo. Vamos a tener cuentos de terror o cuentos infantiles. También vamos a tener cuentos fantásticos. Como toda estructura narrativa, nuestro cuento también va a tener partes, como es el título, el inicio, el nudo y el desenlace. En el título es el nombre que se le va a dar a la historia contada. El inicio se va a presentar a los personajes y el lugar de la historia. En el nudo va a ocurrir un conflicto o una situación problemática. Finalmente, en el desenlace, el problema es enfrentado y termina la historia. Vamos a ver el ejemplo de un cuento e identificar cada una de sus partes. El león y los tres búfalos. Esta primera parte, ¿qué es? El título. Continuemos. El inicio. Veamos si presenta todas las características que hemos visto. Leamos. En medio de la selva, tres temibles búfalos se habían hecho muy amigos. Pastaban juntos, bebían juntos en el río y nunca se separaban. Vivían en paz sin preocuparse de ningún enemigo. Sin embargo, se rumoreaba que esta alianza representaba un desafío a la autoridad del león. Él, considerado el rey de los animales, decidió actuar para preservar sus dominios. Ahora, chicos y chicas, como ven, nuestro inicio nos está presentando el lugar de la historia. ¿Dónde se desarrolla? En la selva. También nos está presentando a los personajes, que son los búfalos y el león. Entonces, está de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Continuemos. Nuestro nudo. Divide y vencerás, pensó el león. La idea le pareció adecuada. De este modo visitó a los tres búfalos e hizo lo que pudo para volverse amigo de ellos. Los búfalos lo acogieron rápidamente, casi como si fuera uno de la manada. Una mañana, en que el mayor de los búfalos estaba un poco apartado de los demás, el león aprovechó para acercarse y murmurarle: «Ten cuidado con tus jóvenes amigos. He visto que a veces te dejan de lado. Seguramente quieren hacerte alguna mala jugada. Pero no temas, yo estoy contigo». El viejo búfalo creyó lo que decía el león y optó por alejarse de la manada. Unos días después, el llamado rey de los animales dijo lo mismo al más joven de los búfalos, y éste también le creyó. De esta manera, el león logró sembrar la discordia entre la manada de búfalos, quienes terminaron por separarse e irse a pastar a lugares diferentes. En esta tercera parte de nuestro cuento estamos viendo la situación problemática. ¿Y cuál es? Que el león está dividiendo a los búfalos porque ellos inicialmente eran muy amigos. Ahora veamos
el desenlace, es decir, en qué va a terminar nuestra historia. El león había logrado dividir para reinar, pero aún no se sentía satisfecho. Creía, mientras los búfalos siguieran con vida, representarían una amenaza para él. Por tal razón, resolvió atacar a cada búfalo por separado. No contaba que ellos, ante su desgracia común, volverían a hacerse amigos. Así dieron una lección al león, que terminó por arrepentirse de lo que había hecho. Jan Musi, 17 Fábulas del Rey León, adaptación. Entonces, miren, en este ejemplo hemos identificado las 4 partes de nuestro cuento, pero este texto narrativo también va a tener características. ¿Cómo? Es una narración relativamente corta con una historia que gira en torno a un solo hecho principal. No tiene varias historias que contar, solamente una con un mensaje claro y preciso. Los personajes son los que realizan las acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, el lugar es la selva y no se ha extendido el cuento hacia años atrás o después no se ha visto un desenlace mucho más grande y dificultoso. Se centró en un problema y el problema finalmente fue resuelto. Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo intercalado. Exacto, y ustedes se han dado cuenta cuando el león se acercó al búfalo mayor lo que le dijo. Entonces es ahí donde se estableció el diálogo. Finalmente, otra característica del cuento es cuando se narran acciones que no se ajustan a la realidad, se trata de un cuento fantástico. Ustedes verán que estos personajes de los búfalos y el león realmente son animales que no pueden hablar o interactuar. Entonces nuestro cuento es una historia fantástica porque se le atribuye ciertas características humanas a los animales. Gracias.